Bueno, pues entonces no tiene fin de contrato, no tiene fecha de finalización. Es decir, una empresa podría contratar a una persona con un contrato indefinido y echarle a los 3 meses. Sí, no hay problema. Se le podría echar a los 3 meses, a los 6, a los 10, a los 12, a los 14, a los 24, a los 36, ¿vale? No tendría ni fecha mínima de contrato ni fecha tope. ¿Cuál es la diferencia que hay con los contratos que había antes? Pues bueno, pues que aunque se le eche a los 3 meses, a los 6 meses o a lo que sea, pues digamos que la variable va a ser la indemnización, ¿no? Porque la indemnización ¿vale? Puede ser, si es despido, por ejemplo, improcedente, ¿vale? Van a ser 33 días por año. Esa va a ser la indemnización por despido improcedente. Es decir, ¿qué luego pasa? Que si yo despido a esta persona a los 3 meses, pues también tengo que tener un motivo para despedirle. Entonces, si el despido es que no tengo trabajo para ti, pues entonces la indemnización van a ser de 20 días. Porque procedente procede. Claro, porque procede. Y si es improcedente, es decir, a lo mejor un despido disciplinario o un despido de cualquier tipo, pues entonces le vamos a dar 33 días. Y lo que no le vamos a dar van a ser los 12 que existían antes por fin de contrato. ¿Vale? Entonces el fin de contrato, pues de esta modalidad desaparece. Entonces, con despido improcedente serían 33 días y despido, vamos a llamarle despido por causas económicas, es decir, te despido porque no tengo trabajo, serían 20 días por año. ¿Vale? Los siguientes contratos, pues los siguientes contratos está el que llaman contrato formativo. Ese sería el 2, ¿no? El indefinido sería el 1. Sí, luego, contrato formativo. El contrato formativo ahora le han dividido en dos. Está el contrato cuyo objetivo es la formación y el contrato cuyo objetivo es las prácticas de una formación. ¿Vale? Pero realmente antes era el contrato en formación y el contrato en prácticas. Ahora le llaman formativo y se divide en dos. ¿Vale? Entonces será el contrato de formación. ¿El termómetro lo tienes tú? El termómetro... No quiero detenerlo. Pasa, déjalo. ¿Ya está? La estás grabando, ¿no, Félix? Vale, porque Hola. Buenas. Cuando venga el cuarto. Vale, entonces el contrato en formación. Contrato en formación, ¿qué características tiene? Pues bueno, el contrato en formación va a ser digamos, el trabajador, ¿qué requisitos tiene que tener para poder hacer este contrato de formación? Y es tener menos de 30 años, ¿vale? No tener formación. Podríamos decir que hasta la ESO me lo permite, depende del módulo de formación que yo vaya a hacer. Y estar inscrito en el SEPE. Inscrito como demandante de empleo. ¿Vale? Con esto yo podría hacer ya a un trabajador, a una persona, un contrato en formación. Esto es lo que hemos dado, ¿no? Esto acabamos de empezar, ¿eh? Contratos de trabajo, el primero el indefinido y el segundo el formativo.
y ya lo que está ahí puesto. ¿Cómo llueve? Sí. Vale, estos son los contratos que hay ahora. ¿Vale? Entonces, inscrito como demandante de empleo. El trabajador, la duración del contrato. Duración. Pues va a ser... esto no es... 30 años, mínimo 3 meses. Y máximo 2 años. Todas estas cosas han cambiado, ¿no? ¿Vale? Antes eran, por ejemplo, eran 3 años, mínimo 1 año, máximo 3 años, ahora hay mínimo 3 meses y máximo 2 años. Tampoco quiero meter mucho lo que era antes para no liaros, es decir, si no teníais el conocimiento, pues buena gana de deciros porque antes, porque después, porque... Entonces, simplemente nos quedamos con lo que hay ahora, que es lo mejor. Entonces, mínimo 3 meses, máximo 2 años. Y puede haber una prórrogas, una nada más. ¿Por qué una? Imaginaros que, el contrato de formación, el objetivo es formar a la persona. Entonces, ese contrato de formación pues va a tener una parte de trabajo efectivo y otra parte de formación. Entonces, el trabajo efectivo es un tanto por ciento de la jornada y la teoría, es decir, la formación es otra parte. ¿Qué es lo que pasa? Que a lo mejor, y la formación es homologada, suelen ser certificados de profesionalidad o cosas de ese tipo. Que si por circunstancias no da tiempo a que se termine el certificado de profesionalidad, pues se puede hacer una prórroga para terminar ese certificado. Bien porque nos haya calculado bien o por lo que sea, porque habíamos dicho que a lo mejor del certificado de profesionalidad íbamos a hacer 3 bloques y hemos hecho 4, o lo que corresponda, ¿vale? Pero siempre las prórrogas va a ser por necesidad, no, venga, le hago 3 meses y luego ya veremos, ¿vale? El periodo de prueba, yo lo voy a decir. Periodo de prueba va a ser de 1 mes. La jornada puede ser a tiempo completo o parcial. Tiempo completo 8 horas, tiempo parcial 6 horas, 5 horas, 4 horas, lo que sea. O tiempo completo o tiempo parcial, ¿no? Sí, puede ser cualquiera de las dos. Ahora, la jornada completa o parcial, ¿vale? Y con la particularidad de la formación. El trabajo efectivo, ¿vale? Tendremos que el primer año no podrá ser inferior al 65% y el segundo año no podrá ser inferior al 85%. Por favor. O sea, el resto de la jornada tiene que ser en prácticas. ¿Y son remuneradas o no? No, el resto es formación y la formación no se paga. Solamente se paga el tiempo que trabaje. Vale, entonces tú le haces un contrato de 8 horas y digamos que el 60 serían 6, a lo mejor. 6 horas. Entonces tú le pagas a razón de 6 horas y las otras 2 horas estarían en formación. Eso es. ¿Vale? ¿Cuánto dinero se le va a pagar o cuánto le vamos a abonar? Pues lo que corresponda a la formación que esté haciendo. Es decir, si está haciendo
un contrato en formación para ser auxiliar administrativo y los auxiliares administrativos están cobrando a lo mejor, yo que sé, 1.000 euros, pues entonces va a cobrar la parte proporcional, Al 65%. como poco el 65% de los 1.000 euros, ¿vale? O el 85% de los Ahí se 1.000 euros. meterían si tiene desplazamiento, si tiene nocturnidad, todo como un contrato normal, según el convenio, ¿no? Al ser un contrato en formación, No tendría bueno, pluses. claro, sí, nunca me lo había pensado, pero sí, funciona como cualquier otro trabajador, es decir, que si está rotando, pues rota, si hace nocturnidad, pues hace nocturnidad, si le dan plus de productividad por lo que sea, pues también se le dará todo en la parte, Según el todo en convenio. la parte proporcional, Según el convenio. que corresponda, eso es. Vale, y bueno, también tiene, ¿qué más? Periodo de prueba no hay. ¿Vale? Periodo de prueba no hay. Vamos a echarlo más para allá. Que si no, no entra. Periodo de prueba. Cero patatero. ¿Vale? No hay. No hay periodo de prueba. ¿Vale? Y el contrato de formación está bonificado al 100%, ¿vale? Las contingencias comunes del empresario, de la cuota empresarial, ¿vale? Pues entonces están bonificadas al 100%. O sea, el empresario no pagaría seguridad social. El empresario no pagaría seguridad social. Y si la plantilla tiene más de 250 trabajadores, pues en lugar de pagar el 100%, pues sería el 75%. Menos de 250 trabajadores el 100% y más de 250 trabajadores el 75%. Menos de 250, ¿has dicho él? 100%, El 100%. Menos de 200. menos de 250 el 100% y más de 250 el 75%. Esto es lo que pagaría el empresario, ¿no? Sí. El trabajador seguiría pagando Vale, me he liado, perdóname. Menos de 250 empleados el 100%. el 100%. ¿Pagaría o bonificaría? Bonificaría. Y si fuera más de 250, El 75%. pero esto es, Esto es para la... me refiero, pero que fuera de formación, ¿no? Sí, claro. A la hora de despedirlo, le puedo despedir igualmente. A la hora de despedirle, le puedes despedir igualmente, sí. O sea, como un contrato normal. Si a una persona en formación, por circunstancias hay que despedirle por la razón que sea, pues, Claro, pues tendrás como un que contrato- aplicar las indemnizaciones que Como un contrato correspondan. indefinido. Ujú. Vale. Bueno, el otro contrato formativo es el que vamos a utilizar no para formar, sino para practicar, ¿no? Esto está dentro de los contratos formativos, ¿no, Eva? Eso es, está. Se llama contrato formativo y dentro del contrato formativo hay dos, el de formación y el de prácticas, que es para practicar, por decirlo de alguna manera, que lo podían haber dejado como estaba, que estaba muy bien, para practicar lo estudiado. Para practicar lo estudiado. El contrato. Para practicar lo estudiado. Entonces, requisitos que debe de tener el trabajador. Bueno, pues tener título universitario o grado medio o superior. Es decir, el contrato formativo era para darte una formación y el contrato en prácticas es tienes una titulación y entonces lo que vamos a hacer va a ser ponerla en práctica.
No haber pasado más de 3 años de ese título. No haber transcurrido más de 3 años desde que se obtuvo la titulación. Duración. Por la duración tenemos mínimo 6 meses, y máximo 1 año. Prórrogas de 1 mes. Mínimo 1 mes. Periodo de prueba. Pues 1 mes también. Jornada. Completa o parcial también. Completa o parcial. Retribución. Pues la retribución va a ser el 60%. Uy, esto lo tengo que repasar. Porque como ya es 1 año nada más, vale, esto lo dejamos aquí. Tengo yo aquí un 60 y un 75, pero como solo es 1 año ya no puede ser un 60 y un 75. Vale, lo pongo ahí. Y ya está. Bueno, digamos que el empresario está obligado a hacer como una especie de calendario con las prácticas que él va a realizar a lo largo del tiempo que esté en la empresa. Bueno, ¿qué más? El eventual por circunstancias de la producción. Otro tipo de contrato, ¿no? Sí, este es nuevo, sí. Eventual. Hemos visto el indefinido, el formativo y ahora el eventual por circunstancias de la producción y también llamados y contrato temporal. Me parece que se llama así, todavía no los domino. Y el contrato temporal, vale. Eventual por circunstancias de la producción. Se divide en 2. Era el que era por obra. No. Lo que se llamaba por obra no es El de obra ha desaparecido. El de obra era hasta 3 años, me parece, y ahora ya ha desaparecido. Ese ya no está. ¿Cuál? ¿El de obra y servicio? El de obra y servicio es el que ha desaparecido. Entonces, digamos que ahora el eventual por circunstancias de la producción, ahora va a haber 2 tipos. Uno que se llaman las circunstancias previsibles y las imprevisibles. Entonces, dependiendo de qué tipo sean, pues va a tener una duración o va a tener otra. Entonces, las previsibles serían las circunstancias previsibles.
va a tener una duración de 90 días dentro de un año natural. Natural es del día 1 al 31 de diciembre, del día 1 de enero al 31 de diciembre. ¿Por qué son previsibles? Pues estas son las típicas campañas de Navidad, de verano y todas estas cosas, ¿no? Que sabes que puntualmente vas a necesitar gente porque son golpes fuertes de trabajo, ¿no? Entonces esas serían las previsibles. Y luego están las imprevisibles, que es el que tiene una duración de 6 meses dentro de un periodo de 12, ¿vale? 6 meses máximo. ¿Cuáles son los imprevisibles? Pues que por circunstancias, fijaros que antes no se podría decir así, pero ahora sí. También natural, ¿no? Los imprevisibles también estarían dentro del año natural. 6 meses máximo dentro de 12. 6 meses dentro de un periodo de 12, no hablan nada de natural. No sé si es porque se les ha escapado o porque no tiene nada que ver. Entonces, imprevisibles, ¿qué sería? Pues bueno, pues resulta que me llega un trabajo, soy una fábrica, me llega un trabajo adicional y con el personal que tengo no lo voy a poder sacar. Entonces voy a tener que contratar a una persona para que me haga, para que haga este trabajo. Porque hay un vaivén de contratos y de cosas y entonces digamos que no tengo todavía demasiado claro cuánta gente necesito en la empresa y demás. Las vacaciones, por ejemplo, se me han ido 3 personas de vacaciones y tengo aquí todo como que me falta alguien por todos los sitios. Está todo un poco desestabilizado. Entonces, para estabilizar lo que es la situación de la empresa, pues entonces podría hacer este contrato de 6 meses. ¿Ah? ¿Vale? Pero los eventuales por circunstancias de la producción, esos que había antes siguen existiendo, lo que pasa es que le han puesto un límite. Antes no tenía límite, bueno, antes el límite era los 6 meses, pero ahora no, ahora le han puesto de 90 días. En el caso que le quiera despedir, le tendría que indemnizar a razón de 33 días. No, aquí sería por fin de contrato. Por fin de contrato. Yo no llegan los 6 meses, a los 4 meses me baja el trabajo. Pues entonces le tienes que despedir por causas objetivas. Le indemnizo a razón de si luego ya si es procedente o improcedente, pues a 20 o a 33. Claro, normalmente este tipo de contratos no... Claro, me han anulado un pedido y ya no le quiero. Pues entonces sería razón de 20 días. Podríamos decir que serían circunstancias de la producción, porque al igual que te hemos contratado por esa razón, pues resulta que luego la persona me ha anulado el pedido y ya está. Y no necesito tu trabajo porque no hay trabajo. De todas las maneras, todo esto, la ley está hecha. Llevada a la práctica todavía no se ha llevado, porque llevamos muy poquito tiempo. Entonces, cuando se vayan llevando las cosas a la práctica, pues entonces ya se irán viendo cómo se ejecuta la ley, o por dónde sale la ley. ¿Vale? Porque me estás hablando de cosas, por ejemplo, 6 meses máximo, a lo mejor yo para hacer ese trabajo son 4 días, y si resulta que me anulan el trabajo, pues tampoco le voy a hacer, le voy a despedir, ya me le pongo a trabajar en cualquier cosa, porque es más rollo el despedirle, me va a costar más caro que esperar a los 4 días y que se termine. ¿Vale? Pero es lo que os digo, la ley está hecha, ahora vamos a ver cuando se empiece a aplicar, a ver todos estos detalles que estás comentando, a ver por dónde sale. A ver por dónde sale. Porque las leyes se hacen y luego ya al ejecutarlas es cuando se ven pues, los posibles errores o las posibles, digamos, vacíos que puede tener una ley. ¿Y estos han entrado en vigor a fecha 1 de enero del 22? Esto entró en vigor el día 1 de enero del año 2022, ¿no? Sí. Lo que pasa es que hay como una especie de 3 meses de adaptación. Entonces, hasta el día 1 de abril, digamos, no empieza, es decir, ahora toda la gente a partir del 1 de abril, pues tiene que hacer todos estos contratos. Del 1 de enero al 31 de marzo, ¿se pueden hacer estos contratos? Pues se puede, digamos que no es que debas hacer estos contratos, pero sí te tienes que empezar a deshacer de los anteriores.
Entonces, por ejemplo, el contrato por obra, ¿se podría hacer ahora mismo que estamos a 21? Sí se puede hacer un contrato por obra, pero el contrato por obra te dice que los contratos por obra que hagas en este periodo, ¿vale?, van a tener una duración máxima de 6 meses. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que al final vas a estar haciendo este. Exacto. ¿Vale? ¿Los contratos formativos que puedas hacer con la antigua ley se pueden hacer ahora? Sí, pero ya, digamos que ya van a tener los límites que tienen ahora los contratos, aunque las bonificaciones y demás sean las anteriores. Es decir, es un poco... y la gente que haya tenido contratos antiguos de obra y demás, pues se tiene que ir deshaciendo de ellos porque ya no van a existir. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, los contratos de obra que existieron antes del 31 de diciembre, ¿pueden seguir ejecutándose el contrato por obra? Sí, pero hasta que se termine ya. Ya cuando se termine, se terminó. Es decir, que si ese contrato por obra dura, yo que sé, año y medio, pues ya sabes que desde que le hiciste anterior, cuando cumple el año y medio, ya no le puedes hacer otra obra, ya no le puedes meter en otra obra, sino que ya se acabó, pues se acabó. ¿Vale? Entonces, bueno, pues digamos que han dejado de 1 de enero al 31 de diciembre y han metido como una transición de los antiguos contratos a los... Un periodo de adaptación. Sí, a los nuevos contratos. ¿Vale? ¿Qué más cosas? Eventuales por circunstancias de la producción. Bueno, pueden tener una prórroga. ¿Vale? Esto es en general. Vamos a poner aquí prórrogas. Una. Jornada completa y parcial. Ambas. La retribución, la que marque el convenio. Es decir, la que marque su categoría, lo que esté cobrando, lo que esté en convenio, de lo que esté trabajando, pues así va a cobrar, ni más ni menos, porque no tiene nada que ver ni con las prácticas ni con la formación. Bueno, eventual por circunstancias de la producción que podríamos juntar con el contrato temporal, por eso he puesto aquí eventual por circunstancias de la producción y el contrato temporal. Previsibles, imprevisibles, prórrogas, completa y parcial. Bueno, pues ahora dentro de lo que es los contratos temporales, ¿os acordáis? O por lo menos ya a nivel estatal hay muchos, los contratos de interinidad. Los contratos de interinidad eran los que sustituían a una persona durante un periodo de baja, o una maternidad, o una excedencia, o cualquier cosa de ese tipo, ¿vale? Entonces ahora a ese contrato le han llamado de sustitución, contratos de sustitución. Espera, Eva, ¿me haces una foto? O sea, contrato de interinidad. ¿Qué quiere decir con esto? Pues que efectivamente así lo grueso que el contrato por obra le han quitado, pero el resto como que los han cambiado de nombre. O sea, el de interinidad pasa a llamarse El contrato de por sustitución. Y esos son los contratos de formación los dos, ¿no? Sí, el formativo, que es el de formación, y el de prácticas, Vale. que le llaman contrato formativo. Y entonces uno es el de formación, que te enseñan, te dan un certificado, y el otro es el práctica, que vas a practicar lo estudiado. El contrato eventual y el contrato de formación, ¿no? Este es otro, eventual por circunstancias de la producción, que estos son los eventuales, estos son los que vamos a poder hacer cortos, por decirlo de alguna manera. Vale. Sin necesidad de estudios y sin necesidad de nada. ¿Ah? O sea, que hemos visto tres, ¿no? Uy, ya los he borrado. El indefinido, el formativo y el eventual por circunstancias de la producción. Vale.
Contrato formativo, contrato en prácticas y el eventual por circunstancias. Pero tener claro que el formativo y el de prácticas, el de formación y el de prácticas están dentro de lo que se llama formativo. Antes iban por separado, pero ahora van todos juntos. Y ahora, este contrato, que es están las previsibles, los imprevisibles y los de interinidad. Vamos a ponerle aquí como apartado, ¿cómo os he dicho que se llamaba? Sustitución. Contrato por sustitución. Contrato Por sustitución. por sustitución. De un trabajador, claro. Estos son los que salen. Este es el que antes era el de interinidad. ¿Vale? ¿Cuál es lo que han sacado nuevo? Pues que puedes contratar 15 días antes. Contratar 15 días antes de la baja del sustituto. O del sustituido, mejor dicho. Sí, como para que el sustituido le ponga al día y le... Claro, efectivamente. ¿Cuál era el problema que había antes? Pues que no se... O sea, una baja por maternidad. Vale, entraba una persona, pero claro, la madre se marchaba y el interino entraba. Entonces tenía que haber otra persona que le enseñara a hacer lo que estaba haciendo ¿Y están dentro la de otra. los contratos temporales esto? ¿Estos están dentro de los contratos? Sí, ¿por qué es un contrato temporal? ¿Cuál es la duración del contrato? 6 meses, ¿no? El tiempo que dure la sustitución. ¿Vale? Contratar 15 días antes de la baja del sustituto, duración, lo que dure la sustitución. ¿Y siempre son remunerados estos 15 días? Sí, ¿A claro. ambos? Sí. Duración de baja o excedencia, lo que sea. Es decir, que si una persona está de baja por enfermedad 8 meses, pues 8 meses que va a estar ahí trabajando. Si está 2 meses, pues 2 meses. Que está 2 años más las prórrogas, pues ya veremos a ver qué hacemos con él. Porque ya pasaría, digamos, a relevarle, ¿no? Podríamos decir de alguna manera que pasaría a relevar a la otra persona. Duración de la baja o excedencia, su jornada, pues igual va a ser a jornada completa o parcial, depende de lo que tenga el otro. Es una sustitución. Entonces, como es una sustitución, este va a tener lo mismo que lo que tenía el otro. Completa o parcial. O sea, las mismas características. Sí, es decir... ¿Para qué más se usa este contrato? Para el proceso de selección. Esto también estaba antes, pero bueno. Proceso de selección, ¿qué significa? Que yo voy a contratar a una persona, pero todavía estoy haciendo como una especie de criba, pero yo de momento necesito a alguien que esté cubriendo ese puesto. Entonces lo que voy a hacer va a ser voy a hacer este tipo de contrato, voy a hacer la selección y una vez que coja ya a la persona, pues esta persona pasaría a darse de baja. ¿Cuánto tiempo? Proceso de selección no puede durar más de 3 meses, claro, no le voy a tener ahí una vida entera para hacer ese proceso de selección. ¿Es como un periodo de prueba? ¿Lleva? No sé, 3 meses eso. No, simplemente, oye, a lo mejor luego me quedo con él, porque estoy metiendo, digamos, provisionalmente a una persona en un puesto de trabajo. Pero yo quiero hacer un proceso de selección para, digamos, estudiar el puesto de trabajo un poquito más. Entonces, durante ese tiempo contrato a esta persona. Y luego ya hago el proceso de selección y cambio a esta persona por la otra. Y son contratos temporales, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque tienen una duración en el tiempo. ¿Cuánto tiempo va a durar?
3 meses, 6 meses, 1 año y medio. Efectivamente. También puede durar más tiempo, porque las excedencias por cuidado de hijos, familiares y demás duran más, son 3 años, lo de un hijo. Entonces podría llegar hasta durar 3 años. ¿Solo puedo tener un trabajador en ese concepto en sustitución de otro? No, puedo tener todos. en Tú imagínate selección. que tu plantilla es de 10 personas y por circunstancias han ido las 10. Vale, Pues pero- tienes a otras 10. Pero si yo quiero sustituir a uno por maternidad Sí. y digo, voy a meter a 3 a ver con cuál me quedo, eso lo puedo hacer. No, es decir, cuando sustituyes, sustituyes. No es un proceso de selección, por ejemplo, he comprado una máquina y entonces necesito personal para esa máquina y lo que quiero es probar, lo he dicho mal, y lo que quiero es hacer el proceso de selección para poner a una persona, pero vamos. Lo están grabando, ¿no? A ver, Mira, ya puedo realizar la admisión, me dice. dale donde estaba. Lo estás grabando, ¿verdad, Geli? Sí, ahora dale ahí, ponga una avanzada y ahora ya está. Luego me meto con mis coordenadas, ¿no? Sí, y lo ves. Vale. Bueno, proceso de selección también vale para 3 meses. Y bueno, las bonificaciones pues son muchas. Si es un contrato por maternidad, paternidad, pues tienes una bonificación de un 100%. También para sustitución por víctima de violencia de género, sustitución de trabajadores autónomos, ¿vale? Ahí vale. Pero bueno, digamos que la sustitución es que es el antiguo contrato de interinidad. Y la gran diferencia pues es esta, contratar 15 días antes de la baja del sustituto. Vale, también entraría aquí, simplemente lo voy a poner aquí, el contrato de relevo también entra dentro de la sustitución, ¿vale? El contrato de relevo. El contrato de relevo es para completar la jornada de algún trabajador. El contrato de relevo es el que se quiere jubilar un poquito antes, o aunque no llegue a la edad de jubilación, pues quiere dejar de trabajar unas horas. Entonces, ¿qué hace? Pues bueno, pues el prejubilado, entre comillas, trabajaba 8 horas, pues dice, bueno, es que yo me quiero prejubilar en jornada y solamente quiero trabajar 3. Entonces, ¿qué hacemos? Pues coger a otra persona por las otras 6 horas, ¿vale? Y los dos de la mano van al SEPE y dicen, mira, esta es la baja de la jornada de la persona que se va a jubilar y este es el que le sustituye en esa jornada. Ese contrato también le han metido aquí, dentro de todo esto. ¿La jornada reducida? ¿Eh? ¿El de relevo valdría para una persona que está en jornada reducida? ¿Una jornada reducida de qué? Porque el de la jubilación Porque es una... tiene niños pequeños y hace una jornada reducida. ¿Se puede poner un relevo? Contrato por sustitución No, de un pero yo trabajador. estoy de jornada reducida. No, el relevo solo es para los jubilados, Solo para jubilados. ¿vale? Pero sí que se puede hacer, como tú dices, entraría dentro de contrato por sustitución de un trabajador. Entonces, si tiene una jornada reducida, a lo mejor está a 6 horas y el empresario quiere hacer uno de 2 a otra persona que entre, pues entonces se le podría hacer. Y esa persona estaría en prácticas. No. No. Esa persona estaría Pero trabajando. ¿cuál es el mínimo de tiempo que tú puedes hacer el contrato de una persona? ¿De cualquier hora? ¿1 hora, 2 Me horas? voy en el mejor momento. No hay horas, no hay tiempo para Es que hacer no un sé lo que contrato. es. Me engancho, nos vemos el miércoles. Vale, Hasta luego. hasta luego. Como había antes contratos de mínimo, o sea, mínimo 4 horas, ¿no? No, las jornadas, lo que pasa es que si tú haces un mínimo de X hora y te pasas por debajo de eso, también hay un mínimo de pago de seguridad social. Es decir, que si tú tienes a una persona trabajando 4 horas al mes, te va a dar igual porque vas a ser como si estuviera trabajando 12 o lo que sea. ¿Por qué? Porque es lo que vas a tener que pagar a la seguridad social. Es decir, hay un mínimo. Ahora mismo no te puedo decir cuál es el mínimo de horas, ¿vale? Pero que se puede trabajar menos, sí, pero que tú vas a pagar lo mismo, también. A la seguridad social en este caso. ¿Vale? Pero el caso que tú dices pues sería un contrato por sustitución de un trabajador. ¿Qué habría que poner en el contrato? Por la causa, en este caso completar la jornada de una reducción de jornada y la persona, el nombre de la persona a la que vas a estar sustituyendo. ¿Qué pasa? Que cuando esa persona vuelva ya a la jornada completa, pues entonces esta persona
pasaría a estar en baja. Sería despedida. Bueno, y otra cosa que también tenemos que tener en cuenta es que no tienen indemnización. ¿Vale? No hay indemnización. Pues están a un jubilado le pueden hacer eso. ¿El qué? Sería hasta que finalice, hasta que cumpla los 65 años. 65, 67, lo que le Se toque. termina ese contrato. El contrato de relevo terminaría ahí. Sería para prejubilados. Sí, son, digamos, que son unos jubilados que lo que quieren es Trabajar menos horas. bajar las horas de... No los años, sino las horas, nada más. La jornada laboral. Vale, y ahora ya nos quedaría ¿cuál? Pues el fijo discontinuo. El fijo discontinuo. ¿Sigue existiendo? Sí. Y ahora más. Le han querido dar ahí un pequeño golpe de... un empuje. ¿Y sería contrato temporal también? No, porque es fijo. Ah, vale. Fijo discontinuo. ¿Qué les caracteriza a los contratos fijos discontinuos? Pues que son fijos, pero no tienen una duración de un año completo, ¿vale? Son fijos y podríamos decir fijos, ¿cómo nos llamamos? Fijos durante un periodo concreto del año. Como por ejemplo, ¿quién? Los profesores. Los profesores de formación no reglada, claro, profesores. Profesores, ¿cuántos tiempos están trabajando normalmente? Pues desde el mes de junio, no, desde el mes de septiembre a junio, ¿no? Entonces, más o menos, ¿cuántos son? Pues 9 meses lo que trabajan. ¿Qué es lo que pasa? Que esos 9 meses van a ser todos los años. Entonces van a estar trabajando 9 meses y 3 meses van a estar desempleados. Van a trabajar 9 meses y 3 desempleados. 9 meses y 3 desempleados. También pasaría tanto a los profesores como a quién, como a los ¿Las rebajas y todo eso? monitores, Las rebajas y eso. No. Las rebajas serían rebajas, o sea, entraría dentro de los 90 días, ¿no? Eso que hemos hablado. Pero cualquier empresa también te puede, ¿no? ¿El qué? Contratar discontinuo. Sí, por ejemplo, yo pongo profesores, monitores, ¿cómo se llaman? Los cuidadores de niños. Más que nada, lo de los 9 meses es todo lo que esté relacionado con el colegio, porque el colegio realmente, ¿cuánto cierra? 3 meses. Pero también puede ser la campaña de los helados. A lo mejor la campaña de los helados es desde el mes de marzo y termina en el mes de septiembre. Lo de Navidad también, que empiezan en verano a preparar las cosas para... No, porque la Navidad dura poco, ¿vale? La temporada, por ejemplo, de los helados dura mucho. A lo mejor tú vas a contratar a una persona 9 meses, 6 meses. Yo hacer el producto es, por ejemplo, como los roscones y todo eso. Claro, ese sería eventual por circunstancias de la producción, máximo 90 días. 90 días que como no le vas a contratar a los 90 días que dices, campaña de Navidad, ¿cuándo empieza la campaña de Navidad? ¿Qué podemos echarle? ¿El 1 de diciembre? Sí. ¿Cuándo termina? ¿El 15 de enero? Estamos hablando de mes y medio. Yo me refiero a las fábricas. Sí, las fábricas igual. Pero también es cierto tener en cuenta que yo,
Lo que hablábamos antes del contrato por circunstancias de la producción eran las previsibles y las imprevisibles. Entonces, las previsibles son los golpes fuertes de trabajo que sabemos perfectamente cuándo van a venir, ¿eh? Y el tiempo que va a durar. Y luego las imprevisibles, que son, tengo aquí un pequeño jaleo de trabajadores y necesito contratar a alguien, y entonces ahí te dan un periodo de 6 meses. ¿Eh? Es cierto que si tú a una persona, por ejemplo, la necesitas contratar 6 meses y lo vas a tener que hacer todos los años, pues entonces a lo mejor al X tiempo te obligan a hacerle fijo discontinuo. Porque el golpe que le quieren dar a los fijos discontinuos es que siempre se contraten las mismas personas. Es decir, que si yo voy a contratar a una persona 4 meses, lo que no quiero es contratarla 4 meses ahora, el año que viene otros 4, o sea, que sea la misma persona, que me lío yo sola. 4 meses este año, 4 meses el año que viene, y que sea como una especie de contrato fijo, pero que no dura todos los 365 días del año. Tienes que quedar con la misma persona porque te guste y llamarla en todas las Efectivamente, y porque los imprevisibles, que es el contrato ese de 6 meses, estamos hablando de que tengas ahí un vaivén de trabajo, que te ha pasado algo y que necesitas contratar a alguien para tenerle de comodín, ¿no? Le tenemos de comodín y le vamos metiendo donde sea, porque le necesito en todos los puestos. Unos días le voy a necesitar en un sitio, otros días hasta que yo regularice mi situación en la empresa. Cuando regularice mi situación de empresa ya decidiré en qué puesto me falta esa persona fija que voy a coger, o a lo mejor ese fijo discontinuo, ¿vale? Entonces a lo mejor ese fijo discontinuo, pues sí, resulta que como tú dices, pues le vas a necesitar 4 meses al año. Pues ya sabes que 4 meses al año vas a tener a una persona. ¿Qué es lo que pasa? Que eso es previsible, no entra dentro de lo imprevisible, porque el eventual por circunstancias de la producción es previsible cuando lo tienes claro que te va a pasar, e imprevisible cuando no tienes claro que te va a pasar. Entonces, ¿qué pasa? Que lo previsible son 90 días. Entonces dices, no, pero es que yo a la persona es previsible porque lo tengo controlado, que yo a esa persona la voy a tener que contratar 4 meses, entonces ya no vas a ser un eventual por circunstancias de la producción, sino que ya le vas a tener como fijo discontinuo. Porque tú ya lo prevés, tú ya lo sabías, tú ya sabes lo que vas a necesitar. Entonces, como ya lo sabes y se te va de los 3 meses, no te queda más remedio que hacerle fijo discontinuo. ¿Vale? Y de hecho, en el último trimestre del año hay que comunicar a los representantes de los trabajadores la previsión de trabajo que va a haber para el año siguiente. Es decir, un esquema, ¿cuántos somos? 15, pues 15. Vamos a ver, ¿vamos a necesitar a alguien más durante el año que viene? Pues sí, pues no, pues vamos a necesitar aquí una persona para la campaña de Navidad, vamos a necesitar otra persona para la campaña de verano, y ya está. Pues vale, pues yo ya sé que voy a necesitar 2 personas más en el año que viene, que eso es lo que yo he dispuesto, que a lo mejor me viene un año espectacular y entonces tengo que meter más gente, pero siempre que vaya a meter más gente siempre va a ser fija, a no ser que diga, no, es que yo solamente lo voy a necesitar 4 meses, ¿vale? Lo podrás hacer ahora, este año, pero ya el año que viene no, porque ya es previsible, es decir, ya te pasó el año pasado. Entonces, como te pasó el año pasado, no te puede volver a pasar este año. Y si te pasa, pues entonces ya le haces fijo discontinuo. Y por lo menos ya sabe esa persona a la que has hecho fijo discontinuo que va a tener 4 meses al año trabajo. Si encuentra en otro sitio otro fijo discontinuo, pues con un fijo discontinuo y otro fijo discontinuo, que se pueden tener varios contratos, pues ya tiene su jornada hecha. ¿Vale? De eso se trata, digamos, fomentar un poco el fijo discontinuo. Eventuales por circunstancias de la producción, mínimo 30 días. ¿Que le necesitan más? Pues entonces ya tiras de este. ¿Vale? Entonces sí es un poco subjetivo, pero bien es cierto, y lo recalcan muchísimo, que por favor, que si haces un contrato de circunstancias de la producción, lo tienes que tener muy, muy claro que es así. Porque si no, automáticamente el trabajador pasa a ser fijo en la empresa.
luego ya la inspección de trabajo verá si lo has hecho de mala fe o lo has hecho sin maldad. Si lo has hecho sin maldad, simplemente te dirán, tienes que hacer esta persona fija, y si lo has hecho con maldad, pues entonces tendrás tu multa correspondiente, la que el inspector determine. Entonces, eventuales por circunstancias de la producción, tiene que estar muy bien explicadito en el contrato el porqué. ¿Vale? Entonces, cualquier cosa puede valer. Fijos discontinuos. Bueno, pues si ya he explicado esto, pues puede ser cualquiera, con todo lo que hemos hecho. Hemos hablado de las previsiones anuales del personal que se va a necesitar. Otra cosa importante que también de la nueva ley son las informar a los trabajadores de las vacantes. Es decir, aquí va a haber fijos discontinuos, va a haber personas que van a estar eventuales por circunstancias de la producción, a lo mejor también tenemos los otros, circunstancias de la producción. Bueno, digamos que va a haber contratos a tiempo parcial. Entonces, ¿qué nos dice la nueva ley también? Que tenemos que avisar a todos los trabajadores de las vacantes que hay en la empresa, porque todo el mundo tiene derecho a ascender. Entonces hay que comunicárselo a los trabajadores de las vacantes que haya, pues para que ellos decidan si se presentan a ese ascenso o a ese cambio, porque no sé, ahora estoy aquí pero ya no me gusta estar aquí y me quiero ir a otro puesto de trabajo dentro de lo que es la empresa, pues opto a él. En vez de buscar a la gente fuera, lo que se hace es fomentar, digamos, el que la gente aspire a puestos más altos de trabajo. Y luego otra de las cosas que también existían antes es la concatenación de contratos. La concatenación de contratos es que yo, digamos, tenga un contrato de estos de 6 meses, y a los 6 meses me echan, pero me cambian el nombre de la empresa. Entonces me cambian el nombre de la empresa, estoy otros 6 meses y cuando acaban los 6 meses me cambian a otro nombre de empresa y resulta que yo estoy siempre ejerciendo el mismo puesto, pero con distinto nombre de empresa. ¿Para qué? Para no ser nunca fija. Eso ya hoy por hoy es un delito, porque no puedes, ya simplemente el hecho de contratar 666, ahí hay algo que lo tienes que tener muy bien camuflado, si no, va a dar el cante. Eso por un lado. Y aparte de eso, que bueno, esto ya salió en la reforma, que es lo que os digo, de la del 2012, donde se decía que la suma de contratos encadenados, ¿vale? Pues entonces al final la persona pasa a ser fija, ¿no? Entonces no puede haber... 3, ¿no? 3, efectivamente. En total de 18. 6 meses, 6 meses y 6 meses, a los 18 pues pasas a ser fijo, ¿eh? Pero digamos que esto ya pues es un poquito... Con la nueva ley pues esto se da por hecho que no va a pasar nunca. Pero es cierto que habrá de la ley antigua. Entonces, como habrá de la ley antigua, pues quien lo siga haciendo, pues hasta aquí hemos llegado, ya no lo vas a poder hacer más. ¿Vale? Ya no lo vas a poder hacer más porque te van a... Máximo 3 veces, ¿no? Máximo 3 veces. Pero es lo que te digo, esto es más, yo pienso que para la antigua que para la nueva, porque en la nueva no hay más. ¿Vale? Y yo creo que nada más de los contratos. Vale, pues ahora vamos a ver en la página del SEPE, a ver si nos han cambiado ya los contratos. Ya han puesto ya los nuevos.